Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado por las mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983. A. Las mesas del Congreso y del Senado, en su reunión conjunta del día 6 de abril de 1983, aprobaron, a propuesta del Defensor del Pueblo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta institución en los términos que a continuación se insertan. Y. Disposiciones generales. Artículo 1. 1. El Defensor del Pueblo, en cuanto Alto Comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos comprendidos en el título primero de la Constitución, podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 2. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, y dará cuenta de su actividad a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. 3. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. 4. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y su ley orgánica. Artículo 2. 1. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad y no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. 2. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido sino en caso de flagrante delito. La decisión sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 3. Las anteriores reglas serán aplicables a los adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones. 4. Los anteriores extremos constarán expresamente en el documento oficial que expedirán las Cortes Generales acreditando su personalidad y cargo. Artículo 3. 1. El Defensor del Pueblo únicamente es responsable de su gestión ante las Cortes Generales. 2. Los adjuntos son directamente responsables de su gestión ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Artículo 4. La elección del Defensor del Pueblo y los adjuntos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en su ley orgánica y en los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado o de las Cortes Generales, en su caso. Artículo 5. 1. Las funciones rectoras y administrativas de la institución del Defensor del Pueblo corresponden a su titular y a los adjuntos en el ámbito de sus respectivas competencias. 2. Para el ejercicio de sus funciones el Defensor del Pueblo estará asistido por una Junta de Coordinación y Régimen Interior. Artículo 6. El nombramiento del Defensor del Pueblo o de los adjuntos, si fueran funcionarios públicos, implicará su pase a la situación de excedencia especial o equivalente en la carrera o cuerpo de procedencia. Artículo 7. 1. Tanto el Defensor del Pueblo como los adjuntos primero y segundo tendrán el tratamiento que corresponda a su categoría constitucional. El reglamento de las Cortes Generales determinará lo que proceda en cuanto a su participación y orden de precedencia en los actos oficiales de las cámaras o de las Cortes Generales. 2. En lo demás se estará a lo que establezca la legislación general en la materia. Y. Del Defensor del Pueblo. Artículo 8. Además de las competencias básicas establecidas en la ley orgánica, corresponde al Defensor del Pueblo. A. Representar a la institución. B. Proponer a los adjuntos, a efecto de que la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo otorgue su conformidad previa al nombramiento y cese de los mismos. C. Mantener relación directa con las Cortes Generales a través del presidente del Congreso de los Diputados, y con ambas cámaras a través de sus respectivos presidentes. D. Mantener relación directa con el presidente y vicepresidentes del Gobierno, los ministros y secretarios de Estado y con los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. E. Mantener relación directa con el Tribunal Constitucional y con el Consejo General del Poder Judicial, igualmente a través de sus presidentes. F. Mantener relación directa con el Fiscal General del Estado. G. Mantener relación directa con los presidentes de los consejos ejecutivos de las comunidades autónomas y con los órganos similares al Defensor del Pueblo que se constituyan en dichas comunidades.
H. En cuanto mecanismo nacional de prevención, designar al presidente del Consejo Asesor, de entre sus adjuntos, así como a los vocales que lo integran, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente reglamento. I. Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior y dirigir sus deliberaciones. J. Establecer la plantilla y proceder al nombramiento y cese del secretario general y del personal al servicio de la institución. K. Aprobar, de acuerdo con las directrices generales fijadas por las mesas del Congreso y del Senado, el proyecto de presupuesto de la institución y acordar su remisión al presidente del Congreso, para su aprobación definitiva por las citadas mesas e incorporación a los presupuestos de las Cortes Generales. L. Fijar las directrices para la ejecución del presupuesto. M. Ejercer la potestad disciplinaria. N. Aprobar las bases para la selección de personal y la contratación de obras y suministros, con arreglo a lo establecido en los artículos 31 y 42 del presente reglamento. Ñ. Aprobar las instrucciones de orden interno que se dicten para mejor ordenación de los servicios. O. Supervisar el funcionamiento de la institución. Artículo 9. 1. El defensor del pueblo cesará en el desempeño de sus funciones por las causas y de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica. 2. En esos supuestos, desempeñarán sus funciones, internamente y en su propio orden, los adjuntos. Artículo 10. 1. El defensor del pueblo podrá estar asistido por un gabinete técnico, bajo la dirección de uno de los asesores que designará y cesará libremente. 2. Corresponde al gabinete técnico organizar y dirigir la secretaría particular del defensor del pueblo, realizar los estudios e informes que se le encomienden y ejercer las funciones de protocolo. 3. El defensor del pueblo podrá establecer un gabinete de prensa e información bajo su inmediata dependencia o del adjunto en quien él delegue, y cualquier otro órgano de asistencia que considere necesario para el ejercicio de sus funciones. Artículo 11. 1. El informe anual que, según los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, debe dar a las Cortes Generales será sometido, previamente, a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. 2. Sin perjuicio de dicho informe y de los informes extraordinarios que pueda presentar a las diputaciones permanentes de las cámaras cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, el defensor del pueblo podrá dar cuenta periódicamente a la comisión mencionada de sus actividades con relación a un período determinado o a un tema concreto, y la comisión podrá recabar del mismo cualquier información. 3. El defensor del pueblo elaborará informes específicos sobre su actividad como mecanismo nacional de prevención. Dichos informes se elevarán a las Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y los adjuntos al Defensor del Pueblo. Artículo 12. 1. Corresponderán a los adjuntos del Defensor del Pueblo las siguientes competencias. A. Ejercitar las funciones del Defensor del Pueblo en los casos de delegación y sustitución previstos en la Ley Orgánica. B. Dirigir la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de las actuaciones que se inicien de oficio, proponiendo, en su caso, al defensor del pueblo, la admisión a trámite o rechazo de las mismas y las resoluciones que se estimen procedentes, y llevando a cabo las actuaciones, comunicaciones y notificaciones pertinentes. C. Colaborar con el defensor del pueblo en las relaciones con las Cortes Generales y la comisión mixta en ellas constituida al efecto y en la supervisión de las actividades de las comunidades autónomas y, dentro de ellas, de la coordinación con los órganos similares que ejerzan sus funciones en este ámbito. D. Colaborar con el defensor del pueblo en el ejercicio de sus funciones como mecanismo nacional de prevención. E. Preparar y proponer al defensor del pueblo el borrador de informe anual y los demás informes que deban elevarse a las Cortes Generales o al Subcomité para la Prevención de la Tortura. F. Asumir las restantes funciones que se le encomiendan en las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes. 2. La delimitación de los respectivos ámbitos de funciones de los dos adjuntos se llevará a cabo por el defensor del pueblo, poniéndose en conocimiento de la comisión mixta constituida en las Cortes Generales en relación con el citado defensor. Para ello cada adjunto se responsabilizará de las áreas que se le atribuyan. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento, el adjunto primero asumirá la coordinación de los servicios dependientes del defensor del pueblo, así como el despacho ordinario con el secretario general. En su defecto, asumirá las expresadas funciones el adjunto segundo. 3.
El adjunto en el que el defensor del pueblo delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención asumirá la presidencia de su Consejo Asesor. 4. La admisión definitiva o el rechazo y, en su caso, la resolución última de las quejas formuladas corresponde acordarla al defensor del pueblo o al adjunto en quien delegue o que le sustituya. 5. El defensor del pueblo podrá recabar, oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, el conocimiento, dirección o tratamiento de cualquier queja o investigación cuyo trámite corresponda a los adjuntos. Artículo 13. 1. Los adjuntos serán propuestos por el defensor del pueblo a través del presidente del Congreso, a efectos de que la Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el defensor del pueblo otorgue su conformidad previa al nombramiento. 2. En el plazo de 15 días procederá a realizar la propuesta de nombramiento de adjuntos, según lo previsto en la ley orgánica y en el presente reglamento. 3. Obtenida la conformidad se publicarán en el Boletín Oficial del Estado los correspondientes nombramientos. Artículo 14. Los adjuntos tomarán posesión de su cargo ante los presidentes de ambas cámaras y el defensor del pueblo, prestando juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y de fiel desempeño de sus funciones. Artículo 15. 1. Los adjuntos deberán cesar, dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarles, entendiéndose en caso contrario que no aceptan el nombramiento. 2. Si la incompatibilidad se produjera después de haber tomado posesión del cargo, se entenderá que renuncian al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido. Artículo 16. 1. Los adjuntos al defensor del pueblo cesarán por alguna de las siguientes causas. A. Por renuncia. B. Por expiración del plazo de su nombramiento. C. Por muerte o por incapacidad sobrevenida. D. Por notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. En este caso, el cese exigirá una propuesta razonada del defensor del pueblo, que habrá de ser aprobada por la Comisión Mixta Congreso-Senado, de acuerdo con el mismo procedimiento y mayoría requerida para otorgar la conformidad previa para su nombramiento, y con audiencia del interesado. E. Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso. 2. El cese de los adjuntos se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en los de ambas cámaras. If. De la Junta de Coordinación y Régimen Interior. Artículo 17. La Junta de Coordinación y Régimen Interior estará compuesta por el defensor del pueblo, los adjuntos y el secretario general, que actuará como secretario y asistirá a sus reuniones con voz y sin voto. Artículo 18. 1. Para el cumplimiento de su función la Junta de Coordinación y Régimen Interior tendrá las siguientes competencias. A. Informar las cuestiones que afecten a la determinación de la plantilla, así como al nombramiento y cese del personal al servicio de la institución. B. Conocer e informar sobre la posible interposición de los recursos de amparo e inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. C. Conocer e informar cuántos asuntos correspondan a la elaboración del proyecto de presupuesto y de su ejecución, así como de la liquidación del mismo formulada por el secretario general, antes de su remisión por el defensor del pueblo a las Cortes Generales. D. Deliberar acerca de las propuestas de obras, servicios y suministros. E. Asistir al defensor del pueblo en el ejercicio de sus competencias en materia de personal y económico-financiera. F. Cooperar con el defensor del pueblo en la labor de coordinación de la actividad de las distintas áreas y en la mejor ordenación de los servicios. G. Conocer los proyectos de informes que deben elevarse a las Cortes Generales o al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y asistir al defensor del pueblo en la dirección y aprobación de los mismos. H. Conocer e informar el nombramiento y cese del secretario general. I. Informar sobre las candidaturas a vocales del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención. J. Informar y asesorar sobre el proyecto de reforma del presente reglamento. K. Asesorar al defensor del pueblo sobre cuantas cuestiones aquel considere oportuno someter a su consideración. 2. A las sesiones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior podrán asistir, a efectos de información y debidamente convocados por el defensor del pueblo, los responsables de área. Con igual carácter podrán ser convocadas a efectos de información y mejor resolución de los asuntos sometidos a la consideración del defensor del pueblo aquellas otras personas que éste considere oportunas. 3. Los temas objeto de deliberación constarán en el orden del día de la convocatoria y los acuerdos que adopte la Junta de Coordinación y Régimen Interior se comunicarán a todos sus componentes.
V. Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Artículo 19. 1. El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención. 2. El Consejo Asesor estará integrado por los adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 10 vocales. 3. El adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura asumirá la presidencia del Consejo y será sustituido por el otro adjunto en caso de ausencia o vacante. 4. Los vocales serán designados entre personas mayores de edad, que se encuentren en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos o en los ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad por cualquier causa. 5. La designación de vocales se efectuará conforme a la siguiente distribución. A. Un vocal designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España. B. Un vocal designado a propuesta de la Organización Médica Colegial. C. Un vocal designado a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. D. Hasta 2 vocales designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones con las que el Defensor del Pueblo tenga suscritos convenios de colaboración para el desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, si así está previsto en dichos convenios. Las propuestas que se formulen no podrán incluir más que un representante por entidad. 5 vocales elegidos de entre las candidaturas que, a título personal o en representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil, se presenten al Defensor del Pueblo en el marco del procedimiento de designación establecido en el presente reglamento. 6. Actuará como secretario el secretario general de la institución. Artículo 20. 1. Los vocales del Consejo Asesor serán designados para un período de 4 años y se renovarán por mitades cada 2. 2. El proceso de designación se iniciará mediante convocatoria pública. Las candidaturas para cubrir los puestos de vocales a que se refiere el inciso E, del párrafo 5 del artículo 19 se recibirán dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria y deberán reunir los requisitos formales establecidos en la misma. 3. Corresponde al Defensor del Pueblo hacer la designación de los vocales, así como poner fin a sus funciones. 4. Cumplido el período al que hace referencia el apartado primero del presente artículo, los vocales cesantes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la designación de los nuevos vocales. 5. Los vocales del Consejo Asesor no percibirán retribuciones por el ejercicio de sus funciones salvo, en su caso, las que puedan corresponder en aplicación de la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio. Artículo 21. 1. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención se reunirá, al menos, 2 veces al año. 2. A las sesiones del Consejo Asesor podrán asistir los miembros del personal del Defensor del Pueblo, representantes de organismos internacionales de derechos humanos u otras personas que sean convocadas por indicación de su presidente. Artículo 22. Serán funciones del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención las siguientes. A. Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad. B. Realizar propuestas para la mejora de los protocolos de visita y para el seguimiento de las mismas. C. Evacuar los informes que el Defensor del Pueblo le solicite sobre la normativa de relevancia para la situación de las personas privadas de libertad. D. Proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Realizar el seguimiento de los informes que se elaboren por el Mecanismo Nacional de Prevención y por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. F. Aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración. B. Del Secretario General. Artículo 23. 1. Corresponderán al Secretario General las competencias siguientes. A. El gobierno y régimen disciplinario de todo el personal, ejerciendo las competencias no atribuidas específicamente al Defensor del Pueblo, los adjuntos o la Junta de Coordinación y Régimen Interior. B. Dirigir los servicios dependientes de la Secretaría General. C. Preparar y presentar a la Junta de Coordinación y Régimen Interior las propuestas de selección de los asesores y demás personal, para su informe y posterior resolución por el Defensor del Pueblo. D. Preparar y elevar a la Junta de Coordinación y Régimen Interior el anteproyecto de presupuesto. Administrar los créditos para gastos del presupuesto del Defensor del Pueblo. F. Redactar las actas y notificar los acuerdos de la Junta de Coordinación y Régimen Interior.
G. Convocar, por indicación del presidente, el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención y levantar acta de sus reuniones. 2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el secretario general será sustituido interinamente por el director que designe el defensor del pueblo, oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior. Artículo 24. La Secretaría General estará estructurada en dos servicios: el de régimen económico y el de régimen interior, estudios, documentación y publicaciones. Un asesor podrá auxiliar en sus funciones al secretario general. Artículo 25. El servicio de régimen económico se estructurará en las siguientes unidades. A. Sección de Asuntos Económicos y Contabilidad. B. Sección de Habilitación. C. Sección de Personal y Asuntos Generales. Artículo 26. 1. Dependiendo del servicio de régimen interior, estudio, documentación y publicaciones, existirá un registro general y una oficina de información. Todos los escritos dirigidos al defensor del pueblo se recibirán a través de la oficina de registro, en donde se examinarán y clasificarán. El secretario general, en cuanto responsable del registro, informará al adjunto primero y, en su defecto, al segundo, del número y naturaleza de los escritos dirigidos a la oficina del defensor del pueblo, a los efectos que proceda. 2. Bajo la directa responsabilidad del secretario general, se constituirá la sección de archivo. Se adoptarán las medidas oportunas en orden a la protección y custodia de documentos reservados o secretos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica y el artículo 30 de este reglamento. 3. La Oficina de Información, a cuyo frente se encontrará un asesor, informará a cuantas personas lo soliciten en relación con las competencias del defensor del pueblo, y orientará sobre la firma y medio de interponer una queja ante él mismo. La biblioteca, en la que se incluyen los medios de reproducción de documentos, dependerá también de este servicio. B. Presentación, instrucción e investigación de las quejas. Artículo 27. 1. En el ejercicio de las competencias propias del defensor del pueblo y los adjuntos, así como en la tramitación e investigación de las quejas, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el presente reglamento. 2. La presentación de una queja ante el defensor del pueblo, así como su posterior admisión, si procediere, no suspenderá en ningún caso los plazos previstos en las leyes para recurrir, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, ni la ejecución de la resolución o acto afectado. Artículo 28. 1. El defensor del pueblo, para el mejor ejercicio de las funciones que le vienen atribuidas por la Ley Orgánica respecto a todas las administraciones públicas, ejercerá la alta coordinación entre sus propias competencias y las atribuidas a los órganos similares que puedan constituirse en las comunidades autónomas, sin perjuicio de la autonomía que les corresponda en la fiscalización de la actividad de las respectivas administraciones autonómicas. 2. En el ejercicio de sus propias competencias, el defensor del pueblo podrá solicitar la colaboración y auxilio de los órganos similares de las comunidades autónomas. 3. El defensor del pueblo no podrá delegar en los órganos similares de las comunidades autónomas la competencia que le ha sido atribuida por el artículo 54 de la Constitución, en orden a la defensa de los derechos comprendidos en su título primero. Artículo 29. 1. Cuando el defensor del pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate. 2. En las actuaciones de oficio, el defensor del pueblo actuará coordinadamente con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado, en su caso, a quienes informará del resultado de sus gestiones. 3. De cuántas actuaciones acuerde practicar en relación con la Administración de Justicia y del resultado de las mismas dará cuenta a las Cortes Generales en sus informes periódicos o en el informe anual. Artículo 30. 1. Únicamente el defensor del pueblo y, en su caso, los adjuntos y el secretario general tendrán conocimiento de los documentos clasificados oficialmente como secretos o reservados. 2. Tales documentos serán debidamente custodiados bajo la directa responsabilidad del defensor del pueblo. 3. El defensor del pueblo ordenará lo que proceda en orden a la calificación de reservada para los documentos de orden interno. 4. En ningún caso podrá hacerse referencia al contenido de documentos secretos en los informes del defensor del pueblo o en su respuesta a la persona que hubiere presentado la queja o requerido su intervención. 5.
La referencia a documentos reservados en los informes al Congreso y al Senado será prudentemente apreciada por el Defensor del Pueblo. B. Personal al servicio del Defensor del Pueblo. Artículo 31. 1. El personal al servicio del Defensor del Pueblo tendrá la consideración de personal al servicio de las Cortes, sin perjuicio de la dependencia orgánica y funcional del Defensor del Pueblo. 2. Cuando se incorpore al servicio del Defensor del Pueblo personal procedente de otras administraciones públicas quedará en la situación prevista en el artículo 35, 2, de la Ley Orgánica. 3. La selección del personal al servicio del Defensor del Pueblo se realizará por este libremente, con arreglo a los principios de mérito y capacidad. En estos nombramientos se procurará dar prioridad a funcionarios públicos. 4. El resto del personal que no reúna las condiciones de funcionario de carrera de las administraciones públicas tendrá el carácter de funcionario eventual al servicio del Defensor del Pueblo. Artículo 32. El personal al servicio de la institución del Defensor del Pueblo estará compuesto por los asesores responsables de área, asesores técnicos, administrativos, auxiliares y subalternos. Artículo 33. 1. Los asesores prestarán al Defensor del Pueblo y a los adjuntos la cooperación técnico-jurídica necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 2. Serán nombrados y cesados libremente por el Defensor del Pueblo, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, y, en todo caso, cesarán al cumplirse las previsiones del artículo 36 de la Ley Orgánica. Artículo 34. Toda persona al servicio del Defensor del Pueblo está sujeta a la obligación de guardar estricta reserva en relación con los asuntos que ante él mismo se tramitan. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. Artículo 35. 1. El régimen de prestación de servicios será el de dedicación exclusiva para todo el personal. 2. La condición de asesor del Defensor del Pueblo será, además, incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o el ejercicio de funciones directivas en un partido político, sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos, así como con el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. No obstante, previo el correspondiente reconocimiento de compatibilidad concedido de acuerdo con lo previsto en el Estatuto del Personal de la institución, los asesores del Defensor del Pueblo podrán ser contratados para desarrollar funciones docentes o de investigación en universidades o en otras instituciones académicas que posean naturaleza y fines análogos. En todo caso, tales actividades se desempeñarán en régimen de dedicación a tiempo parcial y sin que puedan menoscabar la prestación del servicio en el Defensor del Pueblo. Quienes deseen obtener el reconocimiento de la compatibilidad deberán presentar una solicitud, a la que acompañarán todos los datos necesarios para que pueda efectuarse el pronunciamiento. El Defensor del Pueblo, oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, previo informe del Secretario General, resolverá lo que proceda. X. Régimen disciplinario. Artículo 36. 1. El personal al servicio del Defensor del Pueblo podrá ser sancionado por la comisión de faltas disciplinarias derivadas del incumplimiento de sus deberes de acuerdo con la ley. 2. Las faltas podrán ser leves, graves o muy graves. 3. Las faltas leves prescribirán a los 2 meses. Las graves, a los 6 meses, y las muy graves, al año. Los mismos plazos se aplicarán a la prescripción de las sanciones, contados desde el día en que hayan adquirido firmeza las resoluciones que las impongan o en que se quebrantase su cumplimiento. Artículo 37. 1. Las sanciones se impondrán y graduarán de acuerdo con la mayor o menor gravedad de la falta, y serán las siguientes. A. Por faltas leves, las de apercibimiento y suspensión de 1 a 10 días de empleo y remuneración. B. Por faltas graves, suspensión de empleo y remuneración de hasta 6 meses de duración. C. Por faltas muy graves, suspensión de empleo y remuneración o separación del servicio de 6 meses a 6 años. Artículo 38. 1. Las sanciones por faltas leves se impondrán por el superior jerárquico del funcionario, no darán lugar a instrucción de expediente, pero deberá oírse en todo caso al presunto infractor. 2. Las sanciones por faltas graves y muy graves se impondrán en virtud de expediente instruido al efecto y que constará de los trámites de pliego de cargos, prueba, en su caso, y propuesta de resolución, debiendo permitirse al funcionario formular alegaciones en los mismos. 3. La incoación del expediente y la imposición de las sanciones corresponden al secretario general.
No obstante, las sanciones de suspensión y de separación del servicio solo podrán imponerse por el defensor del pueblo. 4. Las anotaciones en la hoja de servicio relativas a sanciones impuestas podrán cancelarse a petición del funcionario una vez transcurrido un período equivalente al de prescripción de la falta, siempre y cuando no se hubiese incoado nuevo expediente al funcionario que da lugar a sanción. La cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el funcionario vuelve a incurrir en falta. En este caso, los plazos de cancelación serán de duración doble. X. Régimen económico. Artículo 39. 1. El presupuesto de la institución del Defensor del Pueblo se integrará en la sección presupuestaria del presupuesto de las Cortes Generales como un servicio más del mismo. 2. El régimen de contabilidad e intervención que se aplicará en el Defensor del Pueblo será el de las Cortes Generales. 3. El interventor de las Cortes Generales ejercerá la función crítica y fiscalizadora de conformidad con la normativa aplicable a las Cortes Generales. Artículo 40. 1. La estructura del presupuesto de la institución del Defensor del Pueblo se acomodará a la del presupuesto de las Cortes Generales. 2. Se aplicarán las normas que rijan en las Cortes Generales para la transferencia de créditos entre conceptos presupuestarios. 3. La autorización de transferencias se realizará por el Defensor del Pueblo, con el informe del interventor de las Cortes Generales. Artículo 41. Las competencias en materia de ordenación de pagos corresponderán a la Junta de Coordinación y Régimen Interior, al Defensor del Pueblo y al Secretario General en función de la cuantía y en la forma que determine la citada Junta, a propuesta del Defensor del Pueblo. La ordenación del pago corresponde al Defensor del Pueblo. Artículo 42. El régimen de contratación y de adquisición en general en el Defensor del Pueblo será el que rija para las Cortes Generales. Disposición adicional. El Defensor del Pueblo propondrá a los órganos competentes de las Cortes Generales, a través del presidente del Congreso, la reforma, en su caso, del presente reglamento. Disposición transitoria. Transcurridos 2 años desde la toma de posesión del primer Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención se determinarán mediante sorteo los vocales que deban ser renovados. Si el número de vocales del Consejo fuere de 9 se renovarán 4 puestos. Disposición final. Este reglamento se publicará en el Boletín Oficial del Congreso, en el Boletín Oficial del Senado y en el Boletín Oficial del Estado, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en este Palacio de las Cortes a 6 de abril de 1983. El presidente del Congreso de los Diputados, el presidente del Senado, Gregorio Peces Barba Martínez, José Federico de Carvajal y Pérez.